Bienvenidos a la conferencia. Cuidar a los que nos cuidan. El lado humano de la ciberseguridad. Presento al ponente. Carlos Olivares es especialista en ciberseguridad personal y cumplimiento digital, con experiencia desde 2004. Ayuda a empresas, equipos y familias a protegerse con un enfoque práctico, humano y sin tecnicismos. Está alineado con normas como ISO IS 27001 y se dedica a acercar la ciberseguridad a personas no técnicas, facilitando su implementación en entornos reales. Ha apoyado a exportadoras, startups y organizaciones a fortalecer su postura digital con estrategias claras y sostenibles. Una vez más, bienvenidos. Hola, gracias por asistir a esta sesión dentro del área de organizaciones. Y en esta ocasión quiero compartirte el tema de cuidar a los que nos cuidan, el lado humano de la ciberseguridad. Aquí vamos a platicar justamente cómo sí se puede lograr una estrategia de ciberseguridad y a la vez estar alineado con las normas internacionales como ISO 27001, cuidando el bienestar del equipo laboral de ciberseguridad. Los temas que vamos a tratar aquí es justamente la paradoja invisible, vamos a ver de qué se trata, el riesgo humano, casos reales críticos que han habido en ciberseguridad y cómo el bienestar también puede estar alineado con las normas ISO 27001 y justamente que ese es el tema que más nos importa. Algunos eventos internacionales que sirven justamente para poder tener dentro de el marco de una atención continua al equipo de ciberseguridad y bueno, ciberresiliencia humana. Vamos entonces a empezar con esta charla. ¿Cuál es la paradoja a la que me estoy refiriendo? La paradoja es que hay un cómic que se escribió, me parece que hace más de 15 años, y que dice el jefe, nada funciona en esta oficina, ¿no? Passwords, todo, no funciona, impresoras que no sirven, y dice el jefe, ¿para qué estoy pagando si nada funciona? A la vez, también el jefe dice, cuando todo está bien, todo funciona bien, entonces ¿para qué demonios estoy pagando a un especialista en ciberseguridad? Y esta paradoja es, parece un cómic, parece un chiste, pero es una realidad que la ciberseguridad a veces está considerada más un gasto que una verdadera estrategia de cuidado de la información de las empresas. Fíjate que hice una encuesta entre algunos grupos que conozco de especialistas de ciberseguridad y quiero que mires estas gráficas. La pregunta que hice 3 preguntas. La primera es, ¿con qué frecuencia sientes que tu nivel de carga laboral o emocional afecta tu capacidad de respuesta o decisión en el trabajo? Hablando del contexto de ciberseguridad. En 60%, más de la mitad, respondió que sí, algunas veces. Y pues algunas personas dijeron rara vez, algunas dijeron nunca. Aquí lo que me da digamos, la alerta es que en realidad pues no debería de haber ninguna carga laboral o emocional que afectara nuestra capacidad de respuesta en el mundo de la ciberseguridad, pero sí lo hay y pues bastante por lo que muestra esta gráfica. La segunda pregunta que hice, ¿sientes que tu organización entiende y valora el nivel de presión que implica tu rol en ciberseguridad? Y pues la mitad respondió parcialmente, lo cual nuevamente a mí me indica que estamos en una balanza que es complicada de atender en la situación actual. Eh, Totalmente, algunos sí valoran y pues una parte dice, no, yo no creo que la organización entienda y valore el nivel. Aquí fue pues nuevamente eh, una parte todavía siente que no son entendidos. Afortunadamente aquí es menor, pero de todas formas pues aquí hay una señal. Y la tercera pregunta que realicé, ¿tienes acceso a espacios para hablar de tu carga laboral, emocional o presión como profesional en la ciberseguridad? Y algunos dijeron que sí, tienen tienen formales, informales, espacios formales e informales, solo un 20%. Solo informales un 30%, es decir, pues ya a lo mejor con los amigos o en la copa o fuera de los horarios laborales, platicando
pues, cómo no tienen espacios en realidad, ¿no? Un 40% no los tiene y les gustaría. ¿Ven a qué me refiero? Esta encuesta, repito, que hice en diferentes grupos de especialistas, directores, eh, directores de tecnología y especialistas en ciberseguridad, es lo que me respondieron. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo vamos a cuidar a los que nos cuidan en el medio de la ciberseguridad? Lo primero que quiero compartirte es que se pide proteger todo, pero no se tiene la visibilidad completa. Es decir, aquí quiero ahondar en un tema bien interesante que tiene que ver cómo vamos a poder lograr proteger todo, entre comillas, porque sabemos que estar al 100% cuidados con un tema de ciberseguridad es imposible. Sin embargo, cuando no se tiene la visibilidad completa, ahí hay un tema bastante delicado. Y justamente aquí es donde tiene que ver con los presupuestos o la carga que significa, digamos, económica, el gasto en ciberseguridad, cuando en realidad no debería ser considerado un gasto. ¿Y cuál ha sido la forma, en mi experiencia, en los años que llevo en este medio, de resolver esta parte de proteger todo lo posible? Pues evidentemente es teniendo buenas políticas, buenas bases, buenos manuales y sobre todo un tema de liderazgo que viene de la empresa para poder definir los roles. ¿Qué me pasó a mí en una ocasión? Que me contrataron para proteger unos sistemas y en el contrato estaba que era el sistema ABC y habían otros más. Pero de repente un ataque y unas vulnerabilidades vinieron de los sistemas que no estaba yo cuidando, porque no estaba en el contrato de lo que me pidieron hacer. Y con esta falta, digamos, de visibilidad completa, me dijeron, oye, ¿por qué no atendiste este otro tema? Y yo, porque mi trabajo está centrado en ABC. Y cuando uno no tiene la visibilidad completa, no hay forma efectiva de responder. ¿Qué es lo que yo hubiera querido en este caso? Pues sí, ser uno responsable completo, establecer todas los cuidados, las normas, los respaldos, las actualizaciones, la vigilancia, todo lo que indican en este sentido las normas para poder tener una visibilidad completa, porque cuando no se tiene, ya hace falta esa, nuevamente, regreso al tema del liderazgo con roles bien definidos que puedan cubrir bien toda una necesidad, pues se pierde justamente el tema del alcance de la visibilidad y pues es ahí también cuando vienen algunos inconvenientes y algunos problemas que pues nadie va a resolver. Entonces, la visibilidad completa, los roles bien asignados y un liderazgo es lo que permite que haya una buena ciberseguridad. Eh, Evidentemente, fatiga, lleva errores, lleva incidentes. Y aquí no quiero hablarte de firewalls, aquí no quiero hablarte de sistemas de recuperación de desastres, aquí quiero hablarte de que la fatiga justamente es lo que puede ocasionar un desgaste evidentemente emocional, humano, lo que se llama el burnout, que pues no va a permitir hacer una reacción eficiente cuando sucedan incidentes. Sí, el equipo debe de estar perfectamente descansado para cuando haya una contingencia, una emergencia y se tenga que poner a trabajar horas extras, el equipo esté listo, esté fresco y pueda definitivamente atender en tiempos extras. Viene a mi mente el caso de CrowdStrike, donde se vinieron abajo millones de servidores Windows en todo el mundo, de servicios críticos, y el equipo ahí sí trabajó de CrowdStrike desde el primer momento, pues tratando de comunicar, avisar, atender, soportar, resolver durante muchas horas. Si el equipo no hubiera estado listo, atento, pendiente, descansado, pues tal vez no hubiera logrado resolver del tamaño del incidente, digamos, con esa celeridad el problema. Entonces, sí, tenemos que estar descansados para no incurrir en errores. Y aquí es donde se juntan dos cosas. ¿Cómo vamos a tener justamente ese bienestar del personal? Cumplir con las normas, que a mí en lo personal la que me gusta más es la
es la ISO 27001 y en la parte laboral. El estándar como tal no dice cuida la salud mental de tu CISO o de tu CTO, de tu director de tecnología o del responsable de la seguridad de la información, pero sí establece bases que abren esta puerta del cuidado. Hay un punto, bueno, es punto 6, punto A612 y el A722. Estos puntos dentro de la norma ISO 27001 establecen, como decía, roles y responsabilidades. Aquí es donde se juntan la parte de protección, digamos, a la salud y al bienestar del especialista y la norma. No basta con definir los roles, hay que sostenerlos, ¿no? Como decía hace un momento. Te estoy encargando que cubras A, B y C, pero si H y J están fallando, pues también te los voy a aventar para que lo resuelvas y uno no está preparado. Entonces, no solamente hay que definir roles, hay que sostenerlos. Y el A722 que habla acerca de la formación y concientización. También puede incluir, evidentemente, gestión emocional, de liderazgo bajo presión y comunicación en crisis, que a mí se me hace esta parte de la comunicación en crisis de las partes más importantes. ¿Qué pasa, al menos aquí en México, donde no tenemos una ley de ciberseguridad que obliga a las empresas a hablar, a levantar la voz y avisar a sus clientes, partners y usuarios cuando hubo una brecha? Pues aquí en México no la hay. ¿Qué pasa? Que las empresas por dentro o las instituciones pues están viendo cómo lo resuelven sin tener una guía, sin tener un plan de contingencia. Entonces, esto implica justamente ocuparse por el estado del equipo humano. Entonces, sí es posible integrar este bienestar dentro de la estrategia de ciberseguridad de forma pues, que sea coherente y sobre todo sostenible. No solamente, como decía yo, en los papelitos. Eh, la ciberseguridad no es solo tecnología. Yo lo que digo y lo que sostengo es que también es infraestructura emocional. Eh, y tampoco se necesita una gran inversión, ¿no?, para cuidar del equipo humano. Lo que voy a compartir justamente aquí son algunas prácticas que pueden aplicarse tanto en grandes empresas como en pequeñas startups o instituciones públicas, incluso que también no están exentas de ataques ni de desgaste humano. Yo lo que recomiendo es definitivamente reconocer este desgaste como un riesgo. Si las personas no están al 100% y no se cuidan, entonces también es parte de esta infraestructura emocional que no está siendo cuidada, que no está siendo atendida. Ponerlo sobre la mesa, sí platicarlo y no minimizarlo, porque justamente ahí cuando se minimiza, ay, pero pues los de sistemas si son bien gallos y pues parecen máquinas y a la hora que sea responden. Pues, esto de 7 a 24 es para las computadoras y para el monitoreo. Una persona no puede estar evidentemente cubriendo roles mañana, tarde, noche, madrugada, porque no es humanamente posible. Las alertas desgastan y cuando a ti te toca un rol, digamos, de, pues sí, de monitoreo o de guardia, significa que no puedes hacer cosas. Y eso ya es un inicio de desgaste porque la persona que está cubriendo la guardia, pues en realidad no descansa, no puede irse al cine, no puede dormir, no puede desconectarse del teléfono. Y eso está constantemente atento a ver si no surge una alarma o una llamada pues, de alerta o del sistema de monitoreo, pues es justamente lo que nos desgasta mucho más. Por eso es que yo propongo también que haya espacios para que se platiquen. Y miren, esto no es una invención, que es esto que estoy diciendo. En México existe la NOM 035, que cuida justamente todo el tema del desgaste humano. ¿Por qué los alejamos entonces? ¿Por qué no los podemos trabajar en conjunto? No es una u otra. Es decir, no es, o están seguros los sistemas o están bien las personas. No, por supuesto que pueden estar de la mano ambas y llevarse bien en este sentido para cuidar a las personas y cuidar a los sistemas. Y la realidad es que en este sentido ningún algoritmo ya reemplaza la calma cuando estamos en crisis.
regreso, por ejemplo, a mencionar el caso de CrowdStrike, eh, no hubiera habido forma de que los sistemas se pusieran allí a resolver si no hubiera estado el equipo técnico en foco, totalmente entendiendo y diagnosticando cuál era el incidente desde que lo encontraron hasta que pusieron a hacer la remediación con los reinicios o el borrado o el ajuste o ya la técnica que haya utilizado, en este caso el ejemplo que utilizo que fue de CrowdStrike, que me parece que ha sido de los eventos pues, de informática más delicados por la cantidad de servidores que afectaron Windows, así como también el nivel digamos, de importancia de esas computadoras. Repito, a lo mejor estaban dependiendo pues, de aviones o controles de mando o empresas muy grandes y de repente un viernes en la mañana, pues todo fue un caos como recordamos. Entonces, el poder enfocarse y poder mantener la calma y poder tener eh, pues sí, parámetros preestablecidos nos ayuda muchísimo a poder mantener el foco y la calma en estos momentos que son de crisis. Ahora bien, esto, pues, me gusta esta imagen porque efectivamente es una persona con capa, con unos sinceros, porque cuidar a los que nos cuidan no solamente es empatía de que, ay, pues sí, le vamos a ayudar y que se cuide. Es mucho más que eso. Eh, es visión, resiliencia, pero sobre todo es parte de una estrategia de ciberseguridad y cuidado humano. Y repito, en México sí están obligadas las empresas a cuidar el bienestar emocional, repito, por la NOM 035. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que converjan de una forma adecuada? La primera solución que yo invito es, tiene que haber un espacio para que el especialista en ciberseguridad investigue, tenga libertad de creatividad, porque cuando uno está solamente atendiendo, monitoreando, respondiendo, resolviendo, la realidad es que no es suficiente. Uno a veces se queda con ganas de, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son los nuevos gadgets que están apareciendo? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo voy a probar que mis sistemas están bien? Pues evidentemente que hay una pequeña muestra de gadgets, Raspberry Pi, Ruby Ducky, que son, por ejemplo, este Robert Ducky, que es una USB que teclea de forma, parece a la computadora cuando lo pones en una computadora, a la computadora le parece como si fuera un teclado, pero en realidad lo que hace este Robert Ducky es que inserta de forma ultra rápida comandos y pum, de repente ya puede ser en el momento en que la pones esta USB, haber escalado privilegios, haber enviado documentos, haber hacer ciertas cosas que haces con el teclado, pero que esta USB, que aparece como Robert Ducky, en realidad ya trae programada esos comandos. Entonces, ¿cómo voy a saber si yo soy sujeto a este tipo de ataques? Pues tengo que probar estos gadgets, usarlos, tener un laboratorio. Flipper Zero, bueno, no se diga, evidentemente para las personas que son más especialistas, poder utilizar este equipo de gadgets abre la mente, prueba nuevos escenarios, nos permite la creatividad y jugar con estos dispositivos en un ambiente laboral específicamente diseñado para este tipo de pruebas. Eh, que es entonces otro elemento que yo considero fundamental para los equipos de ciberseguridad y de tecnología, asistir a eventos donde se juntan estos geeks, donde se juntan estos cerebros que están llevando a la vanguardia todo este tipo de temas de ciberseguridad al más alto nivel. Hay conferencias internacionales donde uno como especialista de ciberseguridad, si no, pregúntenle a Verónica, que es parte de aquí justamente del Cyber Secure Nation y del Consejo sí, que ella acaba de ir a un evento, me parece que fue al DEFCON, y se la pasó increíble. Fue a una conferencia de tecnología y regresó con una nueva visión de visibilidad de situaciones, muy emocionada, muy contenta, porque este tipo de eventos lo que nos permite justamente a los especialistas es juntarnos con este tipo de personas que conocen y que saben de este tipo de afición, de gusto, de conocimiento, de profesión. Otro también que, bueno, tal vez puede ir no solamente a las personas técnicas, sino también a directores, RCA Conference,
que pues, se realiza también cada año. Y como estos dos que menciono, hay muchísimos para diferentes niveles, para los Red Team, para los Blue Team, para los directivos, donde todos pueden empaparse y vivir en carne propia estos eventos que son una maravilla. ¿Y qué tiene que ver justamente con lo que menciono de ciberresiliencia o la parte del bienestar humano y la ciberseguridad? Porque aquí es donde estas personas que amamos la ciberseguridad nos encontramos con otras gentes como nosotros y podemos llegar con nuevas ideas, nuevas estrategias y justo todo esto ayuda en pos de la organización. ¿Y qué pasa entonces con todo este desgaste? Repito, en México por lo menos estamos cuidados por la NOM 035. Por favor, no se haga de lado estas normas y que están pensadas para cuidar a las personas. Y por último, y para ir cerrando, yo además de los espacios que tienen que ver con una atención psicológica o de, digamos, de atención no solamente técnica para los especialistas, sino también lo que yo propongo es que se abran espacios justamente para actividades que no sean tecnológicas. Puedes ir incluso a tirar tiros en gocha, puedes ir a preparar una sesión de cocina para hacer algo manual, algo que también despierte nuestros sentidos. Sí, con el equipo técnico, con esa persona que a veces solamente estás viendo unos y ceros y estrategias y campañas y filtros y configuraciones y redes. No, también hay que darse un espacio para saborear, para disfrutar, para contactar con la persona. Y créanme que estos espacios ayudan muchísimo al bienestar emocional y por tanto a la estrategia de ciberseguridad en una organización. Yo a lo que te invito es a que no descuides la parte humana, cuidar a los que nos cuidan. Mi nombre es Carlos Olivares para Cyber Secure Nation 2025. Muchas gracias. Ok, pasemos a la primera pregunta, Carlos. ¿Cómo convencer a la alta dirección sobre el cuidado de las personas? Mira, el tema de la alta dirección es algo que ha sido, en mi experiencia, complicado. La realidad es que se les tiene que hacer partícipe. Cuando nosotros tenemos sobre todo un riesgo ya declarado y sobre todo una meta que quiere alcanzar dirección para, por ejemplo, alcanzar nuevos clientes, tenemos que hacerles partícipes de ese riesgo, de que no vamos a alcanzar a tener esos nuevos clientes si no cumplimos con las normas. Y entonces, ahí por la parte financiera, por la parte que le duele a dirección, los números, las metas, los nuevos clientes, es como podemos hacer una sinergia con ellos. No es un enemigo a vencer la dirección, aunque a veces parece que sí ponen ciertas trabas, porque dirección trae su propio objetivo, pero nosotros como parte del equipo de ciberseguridad tenemos que hacer equipo con dirección y alinearnos y hacerlos ver que estamos en la misma línea, que no somos una carga. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Daniel Arevalo. ¿Qué señales personales pueden alertarme de que estoy entrando en burnout? Mira, Daniel, es muy buena tu pregunta y yo lo que he detectado en mi experiencia es que a veces yo me pongo muy irritable, a veces incluso en casa o en lugares donde no tiene que ver con trabajo, empiezo pues a reaccionar de forma desesperada o a veces un poco hasta agresiva. A veces también siento como que hay vacío y ¿qué hago yo? Pues detectar eso. Yo en lo personal tengo asistencia psicológica, tengo una vigilancia constante a mi descanso, tengo una vigilancia constante a mi ejercicio, a mi alimentación y por supuesto esas señales que a veces me tardo en concentrarme o que a veces se olvidan cosas, que pierdo el foco y me vuelvo yo, por ejemplo, a seguir como apagando fueguitos en vez de enfocarme a largo plazo. Para mí ahí es un indicador clarísimo, Daniel, de que estoy entrando en burnout. Y entonces, nuevamente, regresar al ejercicio, a mis laboratorios, lo que mencionaba, a las prácticas, a jugar con los gadgets para volver a encender la creatividad. Muchas gracias, Carlos. Aquí Beatriz, ¿cómo debe integrarse la carga emocional y la fatiga operativa dentro de los modelos de evaluación de riesgo organizacional? Mira, nosotros
tenemos que definir y dejar muy en claro que la fatiga no es una vulnerabilidad humana como tal, o sea, sí tenemos que considerarla dentro del esquema del ISO 27001 o dentro de cualquier otra norma. Es decir, no está alejado. Tú mencionas cómo vamos a integrar la carga emocional y operativa dentro de esta evaluación de riesgo, pues justamente integrándola a nuestra matriz de riesgo. Yo por eso mencionaba el caso de CrowdStrike. Si ellos no hubieran estado frescos, no hubieran aguantado ese trancazo, no hubieran aguantado ese estrés al cual se vieron. Incorporarlo directamente en la matriz de riesgo, Beatriz, eh, tener bien definidos los alcances. Si nosotros no tenemos bien definidos los alcances, vamos a tener un problema recurrente. Y te voy a decir algo que a mí me pareció extraordinario. ¿Cómo sí logré, Beatriz, tener una póliza 724 con un cliente? Que ojo, estar en una póliza 724 con un cliente no significa que yo tenga que estar 724 prendido, encendido y alerta, porque eso me va a acabar en cualquier momento. Lo que yo logré hacer, Beatriz, es tener una póliza donde yo me encargara y yo tuviera perfectamente bien claro y definido y controlado el sistema al 100%, porque entonces yo sí iba a saber desde antes, porque lo tenía monitoreado, porque lo tenía respaldado, porque lo tenía actualizado, y entonces es muy raro, ahí sí, si hay una eventualidad, pues claro que hay una alerta y entonces uno ya se tiene que poner a trabajar en un horario, digamos, que a lo mejor no es el normal. Pero fíjate cómo yo llegué a lograr una póliza 724 simplemente porque tenía todo atrás perfectamente controlado, Beatriz. Espero que esto haya ayudado a tu pregunta. Muchas gracias, Carlos. Aquí Arnulfo pregunta, desde tu experiencia, ¿qué herramientas de IA recomiendas para la gestión de TI y disponer de más tiempo personal? Bueno, hay una que estoy jugando mucho, que se las voy a compartir aquí por enlace, que a mí me ayuda a hacer pruebas de pen testing y me gusta mucho porque justamente ayuda a automatizar esas pruebas. Estoy jugando con esta. Yo lo que recomiendo, Arnulfo, es que empieces a probar, ¿no? Yo ahorita les voy a compartir el link de esta herramienta que yo estoy probando justo para automatizar pruebas de pen testing profundo con IA. Y es una maravilla. Ahorra tiempo, claro que ahorra dinero. Y pues es justamente empezar a probar estas herramientas de IA, Arnulfo. Ahorita te comparto el link. Tenemos otra pregunta de Diego Muñoz. La alta automatización que buscan las compañías hoy en día, ¿cree que podría incidir en la carga adicional en estrés, fatiga, emociones en niveles de analistas o de dirección como se hizo, sea por el apoyo en estas automatizaciones o por la incertidumbre en el futuro? Diego, qué buena pregunta, pero a la vez que la dirección está empezando a exigir una alta automatización, a la vez nosotros tenemos herramientas justamente para poder compensar esa automatización y no es una automatización solamente por automatizar. Eh, Afortunadamente tenemos hoy en día, voy a nombrar algunas, un poco al azar, sin ser, eh, digamos, sin ser nada más excluyente de que estas funcionan, pero por ejemplo, Acronis tiene muy buena herramienta para tener pues cosas controladas y a lo mejor no sirve para todo, a lo mejor Acronis sirve para algunas formas de controlar ambientes activos, y se complementa con algunas otras herramientas que te ayudan a tener, por ejemplo, control de las actualizaciones, de los equipos. Eh, no he encontrado yo una sola solución, Diego, que me permita a mí tener todo. Es una serie de suites o de herramientas que permiten controlar, claro, el tema de la automatización de respaldos, claro, las pruebas en caso de despliegue a ambientes cuando estamos subiendo código, pues hay otras, las computadoras, la información, por ejemplo, Google Workspace que maneja el sistema de retención y políticas que se llaman Data Loss Prevention. Entonces, la realidad es que, Diego, yo no he encontrado una sola. Yo creo que es una serie de herramientas las que tenemos que encontrar, pero repito, está cada vez más fácil a nosotros. Para mí el reto no es ese. El reto es que justamente dirección entiende el riesgo y ahí es donde yo he encontrado, créeme, muchos
un poco más de dificultad, más que en la parte técnica. ¿Qué tal, Muchas gracias, Carlos. Nos quedan 2 minutos para comentarios finales. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la audiencia? Miren, voy a compartir aquí esta herramienta que es la que preguntaba el señor Arnulfo Gutiérrez. Le estoy probando, me gusta mucho, es para automatizar pruebas y pues ojalá que también les funcione. Y pues continuamos la conversación en los canales de Consejo Sí, en los canales de Cyber Secure Nation. Sigamos la conversación porque esto no es solamente de una vía, es también de ida y vuelta. Así es que también espero sus respuestas, sus conclusiones, sus dudas y sus aportaciones, por supuesto.